Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No olviden suscribirse a LN en nuestro canal de YouTube. Julio, ¿de qué se trata esta idea del remolcador que utiliza GNL, o sea, gas natural licuado? Bueno, nosotros estuvimos en una conferencia internacional en Europa, en Estrasburgo, de la ITF, y ahí se discutía dos grandes problemas entre los dirigentes sindicales de la zona, de la región. Uno era la capacitación para utilizar el combustible GNL, que es el gas natural licuado, y la otra era qué íbamos a hacer con los drones, buques no tripulados manejados por un yachty de una oficina. Claro. Bueno, eso es lo que se viene en el mundo hoy en día. Europa tiene una legislación muy estricta, muy dura, para eliminar contaminación ambiental, y exige, está eliminando prácticamente todo tipo de combustible fósil. Ya el gasoil y el fuel no se usan más, y está evolucionando cada vez hacia energía mucho más limpia y amigable con el medio ambiente. Y han descubierto que el gas es un combustible extraordinario para ese tipo de fin. Y entonces toda Europa está evolucionando en el transporte marítimo y fluvial, y está evolucionando hacia el GNL, que es el gas natural licuado, que no genera gases tóxicos en la atmósfera, el gas, y tampoco produce derrames. O sea, es altamente ecológico, altamente ecológico. Y además es un 68%, estudio hecho por nosotros ya acá en la Argentina, un 68% más barato que el resto de los combustibles. Entonces, de ahí surgió la idea de que nosotros, para ser competitivos, necesitamos usar la tecnología para que el sistema de transporte se haga eficiente y nosotros seamos más competitivos. Y hoy por hoy, yo pienso lo siguiente: históricamente, cuando yo comencé a navegar, la carga se bajaba del Alto Paraná con un remolcador que tiraba 3 chatas y lo traía por la cola, 3 chatas a la cola. Bajamos 4.000 toneladas de carga con toda la furia. Hoy, en la década del 50, Perón introdujo los sistemas de empuje en la Argentina, y hoy con ese sistema de empuje, que fue un cambio tecnológico, porque en vez de tirar, se descubrió que el motor es más eficiente empujando, y se rediseñó el sistema de la bodega de la carga, y se diseñó barcazas planas, que entonces es más resistente al hundimiento y por lo tanto puede llevar más toneladas. Bueno, con esta tecnología que cambió completamente el transporte fluvial, hoy podemos bajar 40.000 toneladas de carga con un remolcador. Mirá la competitividad que sumó este sistema tecnológico moderno. Bueno, entonces, en ese sentido, nosotros, para hoy ser más competitivos, tenemos que utilizar el combustible más barato y más abundante que tenemos en la Argentina. Nosotros tenemos Vaca Muerta. GNL es la segunda reserva mundial de gas. Quiere decir que nosotros tenemos el combustible abundante y barato. Por un lado, es un combustible ecológico. Cuando más concentración de barco hay en la región, acá viene toda la chatarra, más problema de contaminación tenemos. Entonces nosotros, con este tipo de combustible, mejoramos nuestra relación con el medio ambiente, y además es mucho más barato, y por lo tanto tengo un remolcador que es mucho más competitivo que otro remolcador, que por más nuevo que sea, si usa el mismo tipo de combustible que el gasoil, no puede competir conmigo, porque yo ya tengo un margen de 68% más barato en mi combustible. Y el combustible es un costo importante en el flete. Ahí donde me da a mí mayor competitividad, entonces puedo cotizar con mejor cotización el transporte de la carga. Este es el concepto más importante, que nosotros lo podemos poner en marcha porque tenemos la tecnología, tenemos los astilleros, estamos en condiciones de poner en marcha este tipo de buques. Y además picaríamos un punta en la región. Si no lo hacemos nosotros, en muy poco tiempo lo van a hacer los brasileros o los paraguayos. Esto es así. Lo que pasa es que si nosotros picamos en punta, vamos a tener más ventaja. Yo lo pensé, básicamente nosotros desarrollamos un remolcador de 6.000 HP para transportar 40.000 toneladas de carga, y tengo otro de 4.000 HP también para transportar más o menos 25.000, 30.000 toneladas de carga, pero este sistema se puede aplicar también a los pesqueros, a los petroleros. No tenemos problema para desarrollar, porque vuelve a cambiar la planta motriz con este sistema de combustible. Con otra ventaja importante, que los motores son duales, pueden consumir biodiesel o gas.
eso es ponerse a la cabeza la evolución tecnológica. Según los estudios que nosotros tenemos, para dentro de 25 o 30 años, el 20 o 25% de los buques en el mundo van a ser a GNL. No es poco. Empieza el proceso del cambio de las energías alternativas, y el otro desarrollo que estamos haciendo también es los buques de pasajes, por ejemplo las lanchas del Delta, los catamaranes, impulsados con energía solar, ¿cómo se llama?, con paneles solares. Que también ya hay una universidad acá en Quilmes que ya puso en marcha una lancha en el agua, lo probó, anduvo perfectamente para transportar pasajeros. Este tipo de desarrollo nosotros tenemos que impulsarlo desde políticas nacionales y ponernos en la cabeza la evolución, porque vamos a ser más competitivos y vamos, por lo tanto, a generar mayor riqueza para nosotros. Y lo más importante, en un tráfico de hidrovía, de alguna manera hay que entender esto, que lo que se influye fundamentalmente es en el comercio de la economía regional. La carga que sale de Corrientes, la carga que sale de Formosa, la carga que sale de Barranquera, lo que genera que el productor que está en la zona se pueda radicar y consolidar en la zona, y también lo que significa que su población no tiene por qué emigrar a la capital para conseguir trabajo. De ahí que hablamos de un país industrial nosotros. El modelo de país tiene que ser desarrollo industrial. Si nosotros hoy en la Argentina hiciéramos, por ejemplo, todas las represas que hace 40, 50 años están proyectadas y programadas sobre los ríos Uruguay, sobre el río Paraná, el Alto Paraná, la Argentina tendría la capacidad para desarrollar 11 millones de hectáreas cuadradas a la producción agrícola-ganadera. Prácticamente duplicaríamos la superficie de producción que tenemos con esta energía que podemos generar utilizando nuestros ríos. Y esto significa de que podemos sostener hasta 100 millones de habitantes con la producción nuestra. Bueno, hay que invertir, hay que entender que la tecnología es lo que nos tiene que ayudar a desarrollar. Ahora, la otra posición es decir, che, compramos todo hecho. Claro, total, el mercado lo va a solucionar. El problema es quién lo va a pagar. Claro. Porque si vos no tenés producción, no tenés ingreso de guita, lo único que no te alcanza la plata del campo, que es lo que nos ocurre a nosotros hoy, y tenemos que pedir plata prestada. Entonces, ¿cómo vivimos? Endeudados hasta la manija, a los saltos por un bizcocho, como digo yo, de bicicleta en bicicleta, sí. y no podemos desarrollar el país de esta manera. Tal cual. Julio, ustedes habían sacado una ley de marea mercante. ¿Qué proponía esta misma y qué sucedió luego? Nosotros hemos, en un momento dado, decidimos sacar una ley que de alguna manera contemple todo este tipo de desarrollo, y básicamente la ley que hacía, la ley decía que el armador que construya un buque en la Argentina para incorporar la bandera tenía ciertos beneficios fiscales, por ejemplo el impuesto a la ganancia se lo tomaba como parte de la inversión que el tipo estaba haciendo, por un lado. Y también se establecía, por ejemplo, de que el personal de a bordo, los marineros, los trabajadores, en vez de pagar impuestos a la ganancia cuando estaba de franco, no, se pagaba nada más que cuando estaban trabajando. Eso le daba una gran ventaja económica al sector. Y el otro de los temas que establecimos también es que se debía importar, el caso de necesidad de importar, los buques libres de aranceles, porque para hacerte una comparación, el buque nuevo, por ejemplo, en Argentina, sale importarlo, sale más caro que el buque nuevo importarlo en Paraguay. Y el buque usado en Paraguay sale igual que el buque nuevo, pero en Argentina te cobran un 50% más de impuestos por ser usado. Entonces, si vos tenés un remolcador que te sale 6 millones de dólares, de 5 o 6 años de antigüedad, 10 años de antigüedad, vos para poder embanderarlo tenés que pagar otros 3 millones de dólares más arriba. Y esto hacía imposible de que se pueda reequipar la flota mercante. La ley establecía un equilibrio de manera tal de que se podía importar determinado tipo de buques por un lado, pero además, si vos importabas otros tipos de buques, tenía que poner una orden de construcción en un astillero para que se te permita la importación. Y te generaba políticas financieras que hacían mucho más viable el desarrollo y la inversión por el armador.
En la industria naval se creaba un fondo de 1.500 millones de pesos para financiar la construcción de buques nacionales. Esta ley salió por unanimidad en el Senado. Lamentablemente después tardamos un año discutiendo en diputados. ¿Por qué? Porque apareció Duhovne y mandó todo para atrás. Entonces, después de un año de discusión, aprobamos el proyecto en un plenario de las 4 comisiones. Resignado con los recortes porque no había otra cosa más para hacer. A los 3 días que sale la ley, termina siendo vetada en la parte más importante, que era la financiación de la construcción de buques. O sea, vaciaron la ley, la dejaron sin contenido. Y lo que quedó de la ley todavía hoy no está reglamentada. Entonces, ¿quién gobierna en la Argentina? Esa es la pregunta. La ley, como consecuencia del proceso que hemos vivido, la pregunta es, ¿quién gobierna en la Argentina? ¿Y para qué? Porque si el Senado, que es una institución muy importante de un gobierno, no es poca cosa, el Senado es uno de los órganos supremos del gobierno, saca por unanimidad una ley que marca toda una política de desarrollo en el sector, y sale porque el oficialismo estaba de acuerdo, pues si no, no hubiese salido por unanimidad, a lo sumo saldría por mayoría. Exacto, sí. Pasa a diputado y se demora un año completo nuevamente para rediscutir todo lo que antes ya estábamos de acuerdo, y que después de habernos puesto de acuerdo en lo que quedaba, se decidió hacer un plenario de las 4 comisiones. Es decir, ¿por qué se hacen los plenarios de las 4 comisiones? Para que no haya demora. Todo el mundo quería sacar la ley. Entonces, en vez de el trámite parlamentario normal, que sale de una comisión, va a la otra comisión, sale de la otra comisión, va a la otra comisión, no. Decidieron hacer un plenario de las 4 comisiones para que entre y salga de una vez por todas la ley. Termina siendo vetado por un dirigente del Ejecutivo. El concepto es que los diputados oficialistas votaron en contra del Ejecutivo, que los ejecutivos le dijo no voten y ellos votaron igual. ¿Y cómo se hizo el plenario de las 4 comisiones si es que no había consenso y acuerdo para votar el proyecto? Y después que votaron todos, el Ejecutivo o el funcionario que propició el voto, ¿qué pensaba de los diputados y los senadores? Entonces, ¿quién gobierna en la Argentina? Claro. Este es el problema del país, creo que yo. La ley nuestra es un botón de muestra. Cuando vos querés hablar de desarrollo, cuando vos querés hablar de cambiar el modelo, hoy tenemos un modelo que hizo crisis en la década del 30. Sí, exactamente. Es un modelo que fue quebrado en la época del 30, que es la División Internacional del Trabajo, Inglaterra, taller del mundo, Argentina, granero del mundo. Bueno, hoy ese modelo no existe más en el mundo. No. En el mundo son todos talleres y son todos granjas, son todos graneros. Entonces, hasta Japón produce carne. Sí. Ahora sí. Acá a veces la tecnología. Claro, a veces en los mercados nuestros pagamos fortuna por comer una costilla de una carne japonesa. Bueno, entonces ¿qué pasa? La moneda de cambio en el mundo ya no es más el trigo y la carne, es la tecnología, la industrialización. Y ahí es donde nosotros estamos fracasando. Pretendemos administrar un modelo que ha hecho crisis en la década del 30, es un Forte, y le queremos poner un V8 de alta potencia y lo queremos hacer competitivo al auto para disimular lo antiguo que es. La verdad, esto no funciona. Entonces, el concepto que yo planteo es que el gobierno debe cambiar el modelo de país para hacer un país que los contenga a todos, porque nosotros hoy tenemos el 30 y pico % de pobres porque no tienen trabajo, el país ya no los contiene. Solamente con el plan social. Quedaron fuera del sistema, sí. Esto, Julio, usted menciona muchas veces que tenemos que tener en claro hacia dónde vamos. Acá en Argentina tenemos que avanzar según otros recursos, capacidades, capital humano, y para contener justamente y dar trabajo a los 40 millones de argentinos que viven aquí. Bueno, cuando yo hablo del desarrollo industrial, hago ejemplos, y acabo de poner un ejemplo. Si yo tuviera la visión y la decisión política de decir, bueno, vamos a generar una flota propia, en lo posible construido por nosotros, en nuestros astilleros, estoy generando millones de puestos de trabajo. Ahora, no hablo de los ferrocarriles, no hablo de los aviones. Entonces, si sumamos todos estos rubros que son necesarios para la vida moderna,
todo lo que es la tecnología de la computación, de los software y todo ese tipo de que es parte de la industria moderna, nosotros podemos incorporar miles de personas, técnicos, mecánicos, ingenieros de alta capacitación, y podíamos además como consecuencia de eso producir una profunda reforma de formación y capacitación en la Argentina. El modelo de industrialización genera reformas profundas en la sociedad. Entonces, quizás de la universidad no salgan ya tantos abogados como salen ahora, o médicos, salgan ingenieros, en distintas áreas, porque vos tenés ingenieros forestales, tenés ingeniero en automatización, tenés ingeniero químico, es decir, hay muchísimos rubros que hacen a un país industrial, a un desarrollo industrial. Yo digo, fíjate una cosa, el otro día se pusieron contentos porque sacaron el primer embarque de rollizo de cabrito que iba a China para la construcción de muebles. Tendríamos que habernos puesto contentos por haber vendido muebles a los chinos, no la materia prima. Claro. Otro concepto. Estuve el otro día en Catamarca y un compañero de las 60 organizaciones me cuenta que en un lugar de Catamarca que se llama Recreo, matamos a los chivitos para comer la carne y tiramos el cuero a los perros porque no tenemos dónde tirarlo, no tenemos dónde no tenemos dónde colocarlo. Entonces, cientos de cueros se tiran, se queman. Le digo, qué bárbaro, nosotros tendríamos que tener el mejor zapato de cabritilla del mundo. Nosotros acá estamos orgullosos cuando usamos un zapato de diseño italiano y no sabemos que el cuero es argentino. Entonces, estos son los conceptos que tenemos que cambiar. Estamos todos enloquecidos con vaca muerta, pero para vender el gas, así como sale, no para usar el gas para industrializar, fabricar los plásticos, fabricar todos los tipos de productos que se utilizan en el gas que tienen para su desarrollo, o este tipo de buques para bajar la logística del transporte, por ejemplo. Es decir, necesitamos tener una visión industrial, de desarrollo industrial, aprovechando la materia prima. Cuando Perón inauguró la primera fábrica de hojalata en Argentina, claramente hablaba de este proceso. Y el modelo que nos dejó a nosotros en el 55 de ser un país acreedor, era porque nosotros, además de trigo y la carne, vendíamos el ferrocarril, vendíamos los barcos, exportábamos la motoneta, la ciambreta, el rastrojero, es decir, nos abastecíamos internamente de las herramientas los elementos que el siglo XX, el siglo moderno daba al hombre. No teníamos que, como ocurría en otras épocas, que vos cobrabas por una ventanilla el trigo y la carne que vendía y por la otra ventanilla pagaba la motoneta, la ciambreta, el auto que vos querías utilizar. Bueno, Perón dio vuelta a eso y empezamos a ser un país industrial. Desarrollamos los primeros aviones a reacción, teníamos una alta tecnología en la Argentina. Bueno, ese modelo, que es el modelo industrial, es lo que tenemos que volver a recuperar. La tecnología es algo importante para nosotros. Y hoy lo podemos hacer de la mejor manera. ¿Por qué? Porque vos, si no tenés la tecnología desarrollada hoy en el país, vas y comprás la tecnología de producción. Y después podés empezar a fabricar tu propia tecnología. Pero tenemos que tener claro que si vos no agarrás la materia prima y lo industrializás, no haces negocio. El otro día fui al supermercado acá de Barrio Belgrano, el barrio chino. Sí. Me junté un montón de latitas de jugos que había ahí. Cuando llego en casa, voy a tomar un jugo y miro, decía jugo de sandía. Nosotros la sandía le tiramos los chanchos en el norte, pues no sabemos qué hacer con ella. Los chinos lo envasan y venden miles de millones de latitas de jugo de sandía al mundo. Agarro otra lata y decía jugo de mango. El mango en Formosa, en Corrientes, en Misiones, se cae en las calles, es un basural, es basura. A nadie se le ocurre industrializar y hacer jugo de mango y vender miles de millones de latitas de jugo de mango al mundo, de industria argentina. Necesitamos tener esa mentalidad, que en vez de ponernos contentos porque exportamos el primer cargamento de madera para que fabrique el mueble afuera, que después vamos a comprar nosotros, nos pongamos contentos porque vendemos el primer juego de mueble al mundo. Claro, en vez de ponernos contentos por los limones. Así es. Tal cual.
Ya vamos a ir finalizando. Ya vamos a ir finalizando, así que le agradecemos mucho, Julio, por haber venido. La verdad que fue altamente enriquecedor darnos cuenta de todo el potencial que tenemos como argentinos para realizar. Y ahí la verdadera revolución, ¿cierto? Yo siempre le digo esto, ¿no? La juventud hoy tiene que entender que la verdadera militancia revolucionaria pasa por construir la Argentina industrial. Tal cual. Tal cual. Nos vemos la próxima semana, Ale. Nos vemos, Lucas. Nos vemos.